Buenas tardes, nos encontramos en el Salón Barroco, una de las bellezas que tiene la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Vamos a dar inicio a la mesa redonda titulada La educación matemática universitaria en el siglo XX, dentro del marco de nuestro Congreso 54 de la Sociedad Matemática Mexicana. Es una de las fiestas grandes que conmemoramos los matemáticos año con año. Es un gusto que en este año nuestra universidad sea sede de este evento. A la vez es una lástima que los matemáticos no puedan disfrutar de forma presencial nuestras instalaciones, nuestra colonial ciudad, nuestra gastronomía, en fin. Bueno, ya vendrá la calma a esta pandemia. Contamos con la presencia del doctor José Juan Angoa Amador, quien consideramos uno de los profesores comprometidos con nuestra labor de docencia. Vamos a dar inicio. Adelante, maestro. Gracias. Estar aquí en el Salón Barroco para mí es una carga de nostalgia que hay que saber sobrellevar. Bueno, yo provengo de una etapa de la universidad en donde la actividad política de la izquierda era la actividad más importante que se realizaba en esta universidad. Entonces, cuando yo llegué al Salón Barroco el día de hoy, en esta tarde, recorrí los pasillos donde antes se aglomeraban los comités de lucha, se aglomeraba la preparatoria Emiliano Zapata, se estaba la Facultad de Físico-Matemáticas. Por estos pasillos caminábamos y nos encontrábamos que otra vez la policía había rodeado la universidad, otra vez había habido guardias blancas que asolaban algún ejido que trataba de superar la prepotencia política del partido del PRI y muchísimas cosas más que vivíamos cotidianamente. Siendo estudiante yo era estudiante de la Escuela de Matemáticas, o de Físico-Matemáticas más bien, y nos tocó sufrir un sismo terrible. Yo recuerdo con mucho cariño al maestro Peña, un físico que siempre nos daba clase de mecánica a las 7 de la mañana, porque no estaba prohibido dar clases a las 7 de la mañana, y él entró al Carolino y empezó a brincar las grietas que había en los pasillos de este edificio, y nosotros pues no queríamos perder su clase y brincábamos también las grietas que se habían hecho en muchos de los pasillos. Cuando él estaba a mitad de la clase explicándonos algún proceso de la mecánica, llegó la gente de vigilancia en ese tiempo y le dijeron: maestro, ¿no puede usted dar clases? Y le dijo: ¿por qué? Pues porque se va a desalojar todo el edificio, está en muy mal estado el edificio. Y es cuando se dio cuenta que tenía que suspender su clase, y nosotros agradecimos al empleado que le había ido a avisar que no podía dar clase, porque pues supongo que nos salvamos de algún tipo de desgracia en ese momento. Entonces salimos rápidamente, y como era la Universidad de Puebla, no la Benemérita, la UAP, no la UAP, sino la UAP, salimos a hacer brigadas para apoyar a todas las gentes que habían quedado desprotegidas del sismo, y así nos pasamos como una semana haciendo brigadas, entregando mucho apoyo que los ciudadanos de Puebla mandaron a Ciudad Cerdán, a muchos lugares que habían quedado completamente desprotegidos después del sismo. Esos eran los tiempos en los que yo en los que yo era estudiante. La Facultad de Físico-Matemáticas estaba justamente abajito de donde estaba, porque después de ese sismo fue desmantelado el observatorio y fue llevado a CEU, pero abajito del observatorio estaba la Escuela de Física. Pues bueno, el interés de esta ya no es mesa redonda, ni siquiera es redonda, es rectangular, pero ni siquiera hay un ponente más, dadas las circunstancias nos llevaron a que yo solamente hable. Tengo el monopolio de micrófono, así que lo voy a usar. Bueno, habría que hablar de la nostalgia y de la recuperación del pasado de nuestra universidad en el aspecto científico
Y esa fue la encomienda que me dio la Comisión de Cultura de la organización de este congreso. Y me dijeron, pues tú sabes de eso. Realmente yo no sé mucho, realmente lo que tengo es muchísima curiosidad para saber cómo nos volvimos esto. Yo en algún momento visité el archivo histórico de la universidad, que estaba en una casa, seguramente de la universidad o rentada, no lo sé, pero llegué y le dije al director del archivo histórico, maestro, quisiera yo tener todos los documentos de los años 40 y 30 de la universidad respecto a la fundación de la Escuela de Físico-Matemáticas. Me dijo, ok, y me dio una caja llena de papeles en donde yo me metí, todos estaban desordenados, había actas de reuniones, había planes de estudio, había todo lo que ustedes se puedan imaginar. Yo supongo que eso se llamaba archivo, pero más bien era un archivo muerto, porque, o sea, no estaba ordenado, no tenía ningún seguimiento, era un verdadero relajo. Pero afortunadamente, después de varias horas de estar revisando esos papeles, me encontré con dos muestras sumamente interesantes. Me encontré con el primer plan de estudios de la carrera de matemáticas y que había diseñado el maestro Ancona, el ingeniero Ancona. Entonces yo me quedé sorprendido porque dentro de las materias que proponía el maestro Ancona, que se le debían de enseñar a los estudiantes de matemáticas en los años 50, porque en ese tiempo es cuando se fundó la Escuela de Físico-Matemáticas, se fundó. Estaba topología algebraica, estaría teoría de conjuntos, estaba topología, teoría de grupos. Entonces yo me quedé sorprendido porque era un plan de estudio sumamente audaz, sumamente moderno, sumamente actual. Y entonces en la primera oportunidad que tuve de entrevistarme con el maestro Jesús Pérez Romero, que en esos tiempos era de los primeros estudiantes de matemáticas, le pregunté, oiga maestro, ¿y por qué si les enseñaban lógica matemática, topología algebraica, topología y topología general? No, nunca nos enseñaron eso porque nunca hubo maestros para eso. El maestro Ancona se fue a la Facultad de Ciencias y se trajo un programa de allá y lo puso acá como proyecto para que se fuera el programa, pero no era irrealizable el programa. El programa era irrealizable porque simplemente solo en la Ciudad de México podía haber gente que pudiera enseñar eso. Acá no había nadie que pudiera enseñar eso y entonces repetidas veces el curso se cancelaba. Entonces yo me quedé sorprendido cómo es que se hizo nuestra primera escuela de físico-matemáticas. La escuela de físico-matemáticas se inaugura en los años 50 del siglo pasado, en 1950. Y también nos comentaba el maestro Jesús Pérez Romero que en esos tiempos se había inaugurado, en los años 40 se inauguró el Observatorio de Tonantzintla. Y Tonantzintla, pues ustedes sabrán, es cercano a la ciudad de Puebla, y los investigadores que iban a parar a Tonantzintla, después de haber hecho sus trabajos allí en el observatorio, trabajos de mucha profundidad en la ciencia de la física, se reunían en los portales porque no había otra cosa, se venían a Puebla y se iban a tomar un café a los portales de Puebla. Y entre los asiduos asistentes a los portales de la ciudad de Puebla a tomar café estaba el ingeniero Terrazas, y estaba el maestro Labastida, que en ese tiempo era rector de la universidad. Y así, como ocurrencia, dijeron, ¿qué hacemos ahora? Y dijo Labastida, pues hagamos una escuela de física. Y felizmente fructificó en una escuela de física. Si ustedes tienen la curiosidad, bueno, realmente yo les digo que no soy historiador, más bien soy curioso. Si ustedes tienen la curiosidad de leer el acta donde se crea la escuela de física, el maestro Labastida dice que no puede haber universidad moderna si no hay una escuela de física en ella, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Y después de eso se propuso y se aceptó la creación de la Escuela de Físico-Matemáticas en el Consejo Universitario de una sesión solemne, donde el maestro Labastida, que era rector de la universidad, lo propuso. Pues resulta que fue un escándalo descubrir que se gastaban 600 pesos al año para mantener una escuela que, según muchos, los abogados, los contadores y los médicos de ese tiempo consideraban un gasto oneroso y totalmente superfluo. Bueno, así es como nació la Escuela de Física, pero la Escuela de Física sorprendentemente se volvió una de las mejores del país en esos años, en los años 50. Nosotros estábamos, bueno, yo no había nacido, muchísimos de nosotros no habíamos nacido, y estábamos sorprendidos de la gran capacidad que se podía obtener
con la presencia de unos cuantos investigadores de talla internacional, como el maestro Virgilio Beltrán, el maestro Leicú, que se incorporaron a la planta de maestros de la Escuela de Físico-Matemáticas. Todavía al maestro Lara y Parra, que era rector posterior al maestro Labastida, fue rector el maestro Lara y Parra, cuando supo que Díaz Ordaz iba a ser el nuevo presidente de México, el que se quedó así aterrado porque conocía del instinto conservador de Díaz Ordaz, entonces Díaz Ordaz lo citó y dijo, pues lo voy a ver. Al maestro Lara y Parra le tocó el honor de dirigir el movimiento universitario contra Nava Castillo, y tuvo muchísimas fricciones contra el gobernador Nava Castillo, y luego tuvo muchas fricciones con Díaz Ordaz. Y es curioso, ustedes pueden leer un texto donde se narran algunos hechos autobiográficos del maestro Lara y Parra, y uno de ellos fue la sorpresa que le decía Díaz Ordaz: no puedo concebir cómo usted tiene un investigador que gana más que el rector. Así de simple, decía que eso era un contrasentido en cualquier universidad. Realmente el perfil de Díaz Ordaz pues era un perfil de un político bastante rudimentario, bastante primitivo. A él le debemos el 2 de octubre, a él le debemos la masacre de Tlatelolco y muchísimas cosas más que han agobiado a los universitarios y de hecho han agobiado a nuestro país. Bueno, pues Díaz Ordaz estaba totalmente aterrado que un investigador que no hacía más que física ganara más que un rector. Evidentemente ganar más que un rector no era la gran cosa, pero porque tampoco era la gran cosa ser investigador allá a finales de los años 50 y principios de los años 60. En los años 60 nosotros tenemos una presencia terrible. La Escuela de Físico-Matemáticas, una de las mejores del país, es destruida materialmente porque el grupo de los FUAS entra al Carolino, destruye con toda hazaña los laboratorios de Físico-Matemáticas y destruye con toda hazaña la biblioteca. Y ustedes podían encontrar en los pasillos del Carolino libros de mecánica cuántica quemados, artículos de investigación del maestro Virgilio Beltrán quemados. La hazaña fue terrible, de tal manera que la Escuela de Ciencias, que ya existía la Facultad de Ciencias en la UNAM, declaró el lugar, la Universidad de Puebla, como un lugar no grato para enseñar físico-matemáticas, y estuvo bajo cuarentena nuestra universidad. O sea, se les prohibía a los físicos a dar clases en esta universidad porque no había las condiciones ni siquiera medianas para poder enseñar física. Así nos pasamos un buen rato sufriendo este tipo de vergüenza. Realmente era una vergüenza terrible que una universidad como esta hubiera albergado un movimiento político que se ensañó con la ciencia, se ensañó de manera material. En pleno, los maestros de la Facultad de Físico-Matemáticas renunciaron a ser maestros de esta universidad, dada la capacidad inocua del rector en ese tiempo, para poder controlar estos grupos, pues de hecho eran grupos de choque. Allí acaba la primera etapa, es decir, hubo un renacimiento de la ciencia y al mismo tiempo hubo un apague de la ciencia cuando la Facultad de Ciencias, de la Escuela de Físico-Matemáticas en la Universidad de Puebla es destruida. Nosotros sufrimos ese tipo de ignominias, y lo decimos sufrimos porque hubo un colapso en la cultura estatal. Yo así lo siento. Después, el ingeniero Terrazas, que también en ese tiempo fue expulsado de la universidad, o sea, se cometieron situaciones terribles, que por eso yo digo hay que ser curiosos para retornar a ese pasado y hurgar en ese pasado y tener una conciencia de lo que ya se hizo y de lo que no debiera volver a suceder. Así que entonces, después de ese periodo, la universidad se retroalimenta con algunos procesos democratizadores y finalmente aparece lo que es conocido como movimiento de reforma universitaria. El movimiento de reforma universitaria finalmente se consolida cuando el ingeniero Terrazas refunda la Facultad de Físico-Matemáticas, funda la Facultad de Filosofía y Letras y funda la Facultad de Economía. Es un proceso de una culturización al seno de la misma universidad y un renacimiento nuevamente
de tanto de la política y la democratización de las instancias universitarias, así como la creación de nuevos elementos culturales en esta universidad. A mí me parece fundamental la existencia ya en plenos años 70 de la recreación de la Escuela de Físico-Matemáticas, pero ahora yo quisiera distinguir, a mi parecer, en ese momento tenemos una situación sumamente interesante. Es el nacimiento, el primer nacimiento de la física en Puebla se da justamente de manera burocrática, sin tener un sustento en un grupo de profesores amplio y que se asiente en la ciudad de Puebla. Pero cuando el ingeniero refunda la Escuela de Físico-Matemáticas, tuvo la precaución de haber ido a buscar a los viejos estudiantes de la Escuela de Físico-Matemáticas que fueron a terminar su carrera a la UNAM, como el maestro Chucho Pérez, Jesús Pérez Romero, como el maestro Raimundo Bautista, y como otros más físicos, que no recuerdo ahorita, que se fueron a terminar su carrera a la UNAM y se regresaron a la escuela, a Puebla, y en Puebla refundaron la Escuela de Físico-Matemáticas, pero ahora ya teníamos gente con arraigo en la ciudad y que quería enseñar física, y era parte de su formación física y matemática. Yo creo que eso es lo que hace que la Escuela de Física en su segunda refundación permanezca hasta actualmente con una serie de proyectos académicos y científicos muy fuertes y muy sustentables. Pero veníamos a hablar de matemáticas. Lo que pasa es que la Escuela de Físico-Matemáticas tiene un apartadito que es la licenciatura en matemáticas. Ese apartadito casi siempre es menospreciado y solamente tiene un maestro, el maestro Ancona. El maestro Ancona y su hija daban todas las clases y algunas veces alguien los ayudaba con alguna clase más. Según el maestro Chucho Pérez, había alguien que había egresado de la escuela y que se había dado de alta como maestro, pero que pues era terrible su formación. En fin, no había maestros, no había una tradición matemática en Puebla, con maestros formados en esta universidad, y entonces tenemos que soportar la improvisación. No soportar, pues digo, no había de otra. Si no improvisabas, pues cerrabas. Y finalmente la escuela, en algún momento, yo me acuerdo como Chucho Pérez me dice que en algún momento él llegó y él quería ser ingeniero químico. Entonces llegó a inscribirse en ingeniería química y la secretaria le dice, pero no hay matemáticas. Sí hay matemáticas. Si quieres, te meto también a matemáticas. Entonces metió mi solicitud a la otra caja que era de matemáticas y me volví ya entonces estudiante de matemáticas. Con tal laxitud, con tal tranquilidad, uno podía cambiar de carrera. Así es que el maestro Chucho Pérez en ese momento empezó a estudiar matemáticas y se le quitó todas sus dudas profesionales que tenía previas a esa entrevista con una mágica secretaria que lo inscribió, así, sin más de a dedazo, lo inscribió en la escuela. Cuando la escuela está a punto de cerrar, bueno, ya cerró la escuela, también se cerró la escuela de matemáticas, y sucedía que había pocos estudiantes, había pocos maestros. Esto sobrevivía por la gracia de Dios. Entonces se cierra y en el segundo periodo, que es en el 73, se refunda la Escuela de Matemáticas. Antes del 73, en el 68, 69, se refunda la Escuela de Físico-Matemáticas. Ahora la refundación está totalmente hecha por universitarios. No es que el rector de dedazo funda la escuela, sino los universitarios diseñan esta nueva versión de la Facultad de Físico-Matemáticas, y a mí me sorprende la visión que tiene en esos tiempos el ingeniero Terrazas, porque paralelo a la licenciatura no en física, sino en Físico-Matemáticas, así se llamaba la licenciatura en Físico-Matemáticas, se funda también la carrera de electrónica y la carrera de computación. Pero no son carreras, son técnico en computación y técnico en electrónica e instrumentista, así se llamaba la carrera. Entonces, el ingeniero tiene la visión suficiente de decir, no vamos a formar científicos porque eso fue nuestro error, vamos a formar tecnócratas que se incorporen a la producción. Si ustedes leen los pocos escritos políticos que nos heredó el ingeniero Terrazas, él estaba convencido de que la fundación de una ciencia nacional podía ser el principio de la liberación de nuestro país.
Ustedes, y no creo que cometer una indiscreción, sabrán que el ingeniero Terrazas era miembro del Partido Comunista y por tanto tenía como proyecto final de su vida instaurar una patria socialista. Yo creo, y en muchas conferencias en las que yo asistí, así lo decía. Pero sin embargo, él tenía como proyecto inmediato fundar una ciencia nacional, fortalecer la ciencia nacional, y eso era condición necesaria para fortalecer una independencia económica y política de nuestro país respecto al imperialismo norteamericano. Entonces, él le echó muchas ganas a tener una escuela robusta de física y una escuela robusta donde se enseñara tecnología, no solo ingenieril, sino basada en la ciencia. Por eso funda, y también funda, el Centro de Cálculo en esta universidad, y funda muchísimas instancias. A lo mejor ustedes me van a decir, no es el ingeniero que los funda, pero es a propuesta de él que se funda y se refundan muchísimas instancias científicas, tecnológicas, con la esperanza de que en esta universidad se empiece a hacer ciencia nacional. Eso es, en principio, una de las tareas más inmediatas, más impresionantes que tiene esta universidad en los años 70. Quiero, no sé, quiero terminar por ahora, no sé si hay algunas preguntas, pero quiero terminar por ahora con una reflexión que siempre me ha parecido a mí cargada de simbología. La misma reunión de Consejo Universitario se hizo a finales de mayo, porque el 1 de mayo del 73 la universidad fue agredida por el gobernador en esos tiempos, Gonzalo Bautista, y murieron varios universitarios asesinados por francotiradores que, bueno, la simbología es profunda, tiraban desde las torres de catedral al Carolino y murieron varios estudiantes. Entonces, el Consejo Universitario, en una sesión solemne extraordinaria, declaró a Gonzalo Bautista hijo indigno de la universidad. No sé si a él le importó mucho, pero él se había egresado de nuestra Facultad de Medicina de la universidad, y entonces la universidad, al ver su actitud antiuniversitaria completamente, lo declaró hijo indigno. Eso a lo mejor en esos tiempos donde la moralidad, los valores eran de un peso enorme, tal vez lo haya ofendido al gobernador en ese entonces. Pero lo que yo digo que hay una carga profunda de simbolismo es que en esa misma reunión el Consejo Universitario aprueba la creación de la Escuela de Matemáticas. Entonces, la Escuela de Matemáticas podríamos decir que es parida en el marco de un hecho político. No es un hecho científico esencialmente, es un hecho político, y es un hecho político de liberación, de búsqueda de democratización y de lucha contra el poder irresponsable y terriblemente asesino de un gobernador como era en ese tiempo Gonzalo Bautista. La universidad se recuperó de ese golpe, la universidad empezó a crecer, y recuerdo que el maestro Chucho Pérez, en algún momento ya convertido en director del Instituto de Ciencias, me habló el rector, en ese tiempo era Sergio Flores, y me dice, ¿qué hacemos, Chucho? No, tenemos mucho dinero, ¿qué hay que hacer? Entonces, el gobierno de Luis Echeverría empezó a dar mucho subsidio a las universidades, mucho frente al nada que daba, significaba mucho, y entonces se empezaron a tener proyectos de investigación profundo, se empezó a ampliar las carreras, se contrataron nuevos maestros y se ampliaron las carreras. Por eso nuestra escuela de matemáticas, que es fundada en esos momentos de profundo enfrentamiento con el gobierno, crece y se trae gente del extranjero, se traen algunos maestros de Inglaterra, se traen maestros de Francia, se traen maestros de la UNAM, y pues afortunadamente, bueno, yo tuve el privilegio de ser la primera generación de matemáticos de esta universidad, y tuve el privilegio de trabajar, en esos tiempos teníamos como maestro de variable compleja al maestro Raimundo Bautista, teníamos como maestro de álgebra moderna al maestro Raimundo Bautista, y teníamos como maestro de geometría elemental al maestro Raimundo Bautista. Lo teníamos todo el tiempo, o sea, era nuestro guía espiritual, pero además por una sencilla razón, no había maestros. Y así es como surge la Escuela de Matemáticas.
Pero la escuela de matemáticas rápidamente crece y gracias a esa inyección de subsidio, crece porque ofrece nuevas plazas, viene a acrecentarse la planta de maestros y por tanto viene a crecer el interés por las matemáticas. Si ahora miramos, esto sería una segunda parte de esta plática, si ahora miramos la perspectiva que tenemos como facultad, porque ahora ya hay un doctorado, ya hay un posgrado en nuestra facultad, tanto de física como de matemáticas, y tenemos investigadores, tenemos muchos SNIs, tenemos mucha gente del padrón de investigadores, y es algo así como la escuela modelo de todos los rectores que ustedes se pueden imaginar, nos ponen como escuela modelo la Facultad de Físico-Matemáticas. Ahora tenemos todo eso, podemos implementar muchísimos proyectos de investigación y tenemos muchísima gente y tenemos muchísimos estudiantes. Yo creo que estamos en un proceso de crecimiento a nivel de proyecto, a nivel de capacidad de realización y a nivel de convocatoria hacia hacer la ciencia. Una de las cosas que trajo la pandemia, me comentaba la directora, es que de repente a los científicos los ven como héroes, así que los matemáticos diseñan modelos de crecimiento de la pandemia y son acertados, y entonces ya todos quieren hacer modelos de crecimiento y por tanto quieren aprender matemáticas, y hubo un incremento en la matrícula a nuestra escuela bastante sorprendente, lo cual me da muchísimo gusto, pero al mismo tiempo me da un poquito de temor que no les demos lo que ellos creen que la matemática tiene. La matemática no es más que un modelo racional de la realidad y que se atiene a eso, ser racional y ser un modelo que trata de predecir a través de modelos abstractos, racionales, y que trata de tener el mejor control de la realidad dentro de sus predicciones. Pero no es más, pero por supuesto no es más, pero eso es mucho porque todo modelo racional retorna a darle la esperanza a la actividad humana. Toda producción de un modelo racional es esencialmente una confianza en que el hombre tiene el poder de comprender el mundo. Y yo creo que basado en esa confianza, la actividad matemática es una actividad que se funda en la esperanza en que el hombre es capaz de transformar su mundo porque lo puede predecir y lo puede racionalizar. Bueno, esta sería mi primera parte de la intervención. Gracias. Bien, veo que nuestra universidad es una de las más antiguas que tiene el país. Entonces, me gustaría preguntarte cómo consideras, qué tan importante es lo tradicional en lo moderno en la UAP. Sí, es muy interesante. Yo recuerdo que en algunos de los documentos que la universidad ha publicado, este salón barroco era el gabinete de física. Aquí estaban todas las máquinas que en los años 30 la gente ocupaba para aprender física. Había bolas magnéticas, había cosas para producir chispas eléctricas y cosas de esas. Aquí en este salón se aglomeraban gabinetes y gabinetes donde se tenían esas cosas. Y ustedes me preguntarán, ¿ya existía una escuela de física en los años 30? No, la escuela de física se fundó en los años 40, pero ya se enseñaba física desde los años 30 y ya se enseñaba física desde el principio del siglo pasado. Simplemente se le enseñaba física a los médicos, porque los médicos precisaban de la física para entender mejor los procesos fisiológicos y cambios de energía y cambios de polaridad de células y no sé qué más cosas, y entonces se les enseñaba física. La física entra por la puerta trasera a nuestra universidad, entra por la puerta trasera de darles los cursos a los médicos para que aprendieran cierto tipo de cosas. Acá recuerdo que los primeros matemáticos eran abogados. ¿Y por qué eran abogados? Porque los abogados necesitaban medir terrenos, y para medir terrenos, para resolver problemas legales, que la herencia decía, yo le dejo las 3/3 partes de mi terrenito a mi hijo y la otra tercera parte se la dejo a mi hijo bastardo, como fuera. Entonces llegaba el abogado y decía, bueno, vamos a medir y sacar cuántos son las 2/3 partes de este terreno que no es regular. Tenía que saber geometría, y entonces la geometría fue parte fundamental de la formación de los abogados, pero estos abogados aprendían geometría
pues, a regañadientes, ¿no? Y recuerdo que un maestro de la escuela de allá de nuestra escuela me comentaba que también los abogados tenían que aprender astronomía porque los delitos cometidos cuando no hay luz solar son más punibles, porque ya se utiliza la oscuridad como cómplice, que los que se realizan con la luz del sol. Pero entonces hay que saber cuándo no hay luz del sol, entonces hay que saber los cambios de estación y cuándo hay luz del sol, en qué periodos hay y cuánto dura. Entonces, siempre la ciencia, antes de los años 40, en esta universidad entró por el patio trasero, pero después de los años 40, pese a regañadientes de médicos, abogados y contadores, se fundó la Escuela de Física, y entonces ya tuvo el cinismo, la ciencia, de tener una escuela de físico-matemáticas. Aunque yo creo que a muchos de esos maestros les atacaba el pudor y decían, lo que estamos enseñando solo sirve para formar maestros que enseñen físico y matemáticas a nivel medio. Actualmente hemos superado totalmente eso. Nosotros tenemos un posgrado muy bueno, un posgrado en matemáticas, un posgrado en física, y no solamente estamos enseñando a maestros que van a enseñar enseñanza media, estamos formando verdaderos investigadores de la ciencia mundial. Y yo creo que eso es fundamental, y es lo que marca la distancia entre esa universidad tradicional que se funda siendo el Colegio del Espíritu Santo. Era una escuela que dirigían los jesuitas. A la caída de los jesuitas, porque ustedes sabrán que el Papa los condena al exilio a los jesuitas y salen corriendo de México. Posteriormente se descubrió que muchos de lo que habían hecho los jesuitas contribuyó a la efervescencia del movimiento de independencia, pero bueno, ellos ya estaban cómodamente instalados en Italia haciendo más cultura, los jesuitas. Pero al amparo de la orden de los jesuitas se funda el Colegio del Espíritu Santo. Por eso tenemos pegada a nosotros la iglesia de la compañía, pero es de la Compañía del Espíritu Santo. Y era el convento del Espíritu Santo, y en él se daban clases, y era el Colegio del Espíritu Santo. Después del Colegio del Espíritu Santo, cuando aparece el movimiento de reforma, el Real Colegio del Espíritu Santo es abatido y se forma el Colegio del Estado. En el Colegio del Estado todavía fue director del Colegio del Estado un insigne liberal, que es la Fragua, y gracias a él tenemos un acervo enorme en nuestra biblioteca, la Fragua. Él donó parte de su acervo a esta biblioteca, y la otra parte fue a la Biblioteca Nacional de México. Pero ese paso esporádico de la Fragua por nuestra universidad incrementó la creencia de que la ciencia liberaba. Y desde ahí se nos endilgó el membrete de que la ciencia libera, y pues ahí andamos cargando ese membrete, porque yo creo que gran de la hazaña que tuvieron contra nuestra primera escuela de físico-matemáticas, el movimiento FUA, fue que cada que destruían un libro de mecánica cuántica estaban acabando con el diablo. Yo creo que hay una actitud así totalmente exorcista en este proceso de destrucción de la ciencia, ya que si la ciencia libera es mala. Pero sí hemos recibido, y afortunadamente recibimos de herencia a los universitarios poblanos este magnífico edificio que es el edificio Carolino, que bueno, si ustedes revisan, hay muchísimos libros publicados por la UAP acerca del acervo arquitectónico de la universidad, y este acervo arquitectónico incluye pues el Carolino, incluye la Casa de los Muñecos, incluye las Casas de las Bóvedas, incluye muchísimos edificios maravillosos que están a resguardo y custodia de la universidad. Creo que poco a poco hemos ido recuperando la confianza de que somos una institución que protege la cultura, y están al resguardo de la universidad algunos otros edificios bellísimos que ha reparado la universidad a costa de su subsidio, por supuesto, y de algunos otros tipos de ingresos, pero que al reintegrarlos a la sociedad se han convertido en verdaderas joyas arquitectónicas. En ese sentido, yo creo que lo tradicional es decir, lo que heredamos lo recuperamos, lo custodiamos, lo protegemos y lo mantenemos dentro de un contexto de una universidad moderna y fuerte, en donde la ciencia ahora se hace sin tapujos, se hace abiertamente y con la intención insana de no solamente ser liberadora, sino productora de un pensamiento
totalmente moderno y totalmente incorporado a una construcción nueva de un país nuevo. Yo creo que sí hay una relación profunda entre lo tradicional y lo moderno en esta universidad. Lo tradicional es todo ese acervo cultural que heredamos y que aceptamos en custodia. Les digo que en este edificio, cuando yo iba entrando, me recordaba mis tiempos de estudiante universitario, en donde en los pasillos se encontraban campesinos, se encontraban vendedores ambulantes, se encontraban muchísimos tipos de gente que no era universitaria, pero que venía a su universidad. Actualmente ya no vemos eso. Ojalá en algún momento esta universidad vuelva a ser una universidad del pueblo y tengan acceso a él la gente del pueblo. Todavía nos faltan muchísimas cosas, pero poco a poco creo que estamos construyendo la posibilidad de un retorno de esta universidad al pueblo. Sí, gracias. Bien, bueno, para concluir, no sé si nos quieras comentar un poquito sobre cómo consideras la ciencia en la UAP, qué tan importante es. Bueno, yo le he estado mencionando, la ciencia en la UAP tiene una participación sumamente enorme. Aquí estaba yo recordando que al amparo del ingeniero Terrazas, junto con el IDE Gortari, se funda la Escuela de Filosofía y Letras. A mí me parece bien importante que el primer plan de estudios de la Escuela de Filosofía y Letras, del cual también yo fui egresado, incluyera fundamentos de la matemática, fundamentos de la física, fundamentos de la biología. El ingeniero, junto con el IDE Gortari, fundó una escuela de filosofía donde era importantísima la ciencia. Era un eje importante y el ingeniero decía, no se puede filosofar si no sabe ciencia. Por supuesto, eso fue un sesgamiento y evitó que algunos otros aspectos de la filosofía mundial pues se olvidaran o no se enseñaran en esa escuela, pero a mí me enseñó que sí, que efectivamente, si quieres hacer una ciencia sin llegar a la vil especulación, tienes que saber ciencia. Si quieres hacer filosofía, tienes que hacer ciencia. Pero bueno, ese es un formato mío y lo heredé de una escuela de filosofía y letras en donde pareciera ser que a instancia del maestro Terrazas y del maestro Elide Gortari solo se valía hacer filosofía de la ciencia. No quiero ser tan sesgado ni tampoco tan partidario de esa idea, porque hay muchísimas manifestaciones que se brincan a la ciencia. Por eso menciono la Escuela de Filosofía y también la Escuela de Economía, donde en algún tiempo el marxismo y el libro de cabecera de todos los economistas pues era El Capital de Marx. Pero después, poco a poco, los tecnócratas dijeron, no hay que enseñar economía política, hay que enseñar programación lineal, hay que enseñar costos, hay que enseñar todo eso que necesita el desarrollo del país. Bueno, allá ellos. Pero al final de cuentas, lo que yo quiero decir es que las ciencias humanísticas también en esta universidad han sido importantísimas. Nosotros tenemos una herencia humanística de nuestra universidad tradicional que nos ha sido legada a nosotros. A mí me recuerda muchísimo la Fragua y la Biblioteca La Fragua, su importancia que tenía. Yo hace algunos años visitaba a un viejo maestro de la Escuela de Filosofía, el maestro Aguirre Carrasco, y él estaba a cargo de la hemeroteca de la universidad. Y entonces un día lo visité y tenía todas las cosas tiradas en el suelo porque no tenía suficiente personal para empezar a clasificar las toneladas de revistas que tenía la hemeroteca. Y entonces un día lo estaba visitando y me dice, por favor, alza tu pie que estás pisando la revista de Spencer, que es una de las aportaciones interesantes en la teoría de la sociología positivista. Ahí estaba tirada. Y otro día entré a la biblioteca La Fragua y por allí estaba tirado un libro de Descartes. Y entonces, no sé en qué estado esté actualmente La Fragua, la biblioteca La Fragua, porque yo la visité pues hace 40 años o 30 años, no sé, algún año así. Entonces estaba muy descuidada. El maestro Aguirre Carrasco decía que fue totalmente robada totalmente la biblioteca, y me decía, es que joven, me decía a mí, en ese tiempo yo era joven, llegaron con camiones para llevarse incunables. Los incunables son libros que se hicieron antes de la imprenta, entonces se escribían a mano, y yo recuerdo mucho porque un pedazo de La Fragua estaba en el segundo patio de este edificio carolino, y de ahí me asomaba y veía una jaula.
y en esa jaula estaban los incunables y su protección era un vil candadito para que no se los fueran a robar. Después pues, se robaron muchísimas cosas acá que aparecieron en el extranjero, como libros, como joyas bibliográficas, porque también hay el robo de libros. No sé ahora cómo esté, no puedo decir nada actualmente cómo esté, pero realmente debiéramos preocuparnos más por custodiar de manera eficaz el legado cultural, humanístico y científico que tiene esta universidad, de la universidad antigua, pues ni siquiera hay que irse muy lejos. El legado de la fragua vendrá del siglo XIX, del siglo XVII, finales del siglo XVII y principios del siglo XIX, cuando el liberalismo nacional ocupó un lugar importante en la política nacional y él se volvió un político importante a nivel nacional y entonces pudo ir acumulando toda esa sapiencia que lo llevó a ser ministro de Juárez. Entonces, pues tenemos un legado importantísimo. Por eso esta universidad sí tiene una tradición, sí tiene alguien a quien entregarle cuentas a todos ellos, que bueno, y no quiero hablar de los movimientos políticos de los años 70 o los años 80, tenemos demasiados mártires en ese tiempo, tenemos demasiadas cosas omitidas en nuestra historia, y yo quisiera pues terminar aquí no sé si contesté la pregunta, pero la termino recalcando que lo tradicional y lo moderno hacen una armonía en esta universidad de tal manera que no se entiende esta universidad sin esa armonía de lo tradicional y lo moderno. Gracias. Muchas gracias, Angoa. Bueno, la Comisión de Actividades Culturales del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana te agradece tu participación. Muchas gracias.